las razones trigonométricas del ángulo suplementario. El ángulo suplementario alfa es aquel que sumado con él obtenemos 180 grados, es decir, alfa más beta son 180 grados. Si alfa es este arco de circunferencia de aquí, beta va a ser todo esto hasta completar la mitad de la circunferencia. ¿Vale? Esos 180 grados que teníamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el ángulo suplementario para hallar las razones trigonométricas relacionadas entre alfa y beta? Este arco de circunferencia lo voy a arrastrar para que en lugar de arrancar ahí, esté arrancando en el origen. Es decir, lo voy a superponer a alfa a ver dónde termina. Lo que me queda en mi circunferencia es algo así. He girado ese arco de beta, esto es beta, lo he girado superponiéndolo al ángulo alfa. De tal forma que ahora voy a establecer las relaciones en cuanto a medida y en cuanto a signo del seno y del coseno. Como ya estudiamos, en una circunferencia goniométrica, el seno corresponde a la vertical, corresponde al parámetro I de cada uno de esos ángulos. Es decir, que para alfa, voy a borrar esto de aquí, para alfa, que es ese arco que tengo en rojo, el seno va a ser esta medida. Esta medida aquí, que la voy a hacer un poquito más gruesa, esta medida aquí, va a ser el seno de alfa. ¿Y el seno de beta qué será? Pues fijaos en todo ese arco que está moradito, ese seno, es decir, la vertical, la proyección de ese arco sobre el eje de las íes, es esa que acabo de marcar en verde. ¿Qué va a pasar con respecto al coseno? El coseno en una circunferencia goniométrica de cualquier ángulo corresponde a la proyección sobre el eje de las X. Es decir, que para alfa, esto de aquí va a ser el coseno de alfa y para beta, la proyección sobre el eje de las X es esta de aquí. De tal forma que voy a establecer equivalencias entre el seno de alfa y su correspondiente con respecto al suplementario, y de beta, los cosenos. De tal manera que el seno del ángulo beta, es decir, este que acabo de marcar aquí en verde, en dimensión, ¿a qué corresponde? Pues corresponde en dimensión a esta medida de aquí, a esta vertical también, es decir, al seno de alfa, ambos positivos porque están en el tramo del eje de las íes en positivo. Vamos con el coseno de beta, es decir, esto de aquí, ¿a qué corresponde en dimensión? En dimensión corresponde al coseno de alfa, es decir, esto de aquí. Pero ¿qué pasa? Que uno está sobre el tramo positivo del eje de las X y otra está sobre el tramo negativo del eje de las X. Es decir, el coseno de beta será igual a menos el coseno de alfa. O a la inversa, menos el coseno de beta será igual al coseno de alfa. Daos cuenta que es una ecuación, con lo cual, mientras una de las dos dimensiones esté en negativo, está todo bien. Sacado ya la equivalencia entre el seno de beta y su correspondiente respecto del ángulo alfa y el coseno de beta respecto de su correspondiente del ángulo alfa, puedo hacerme el resto de razones trigonométricas. De tal forma que la tangente de beta será igual a cualquier tangente es el seno de beta entre el coseno de beta. Y establecemos las equivalencias. ¿A qué equivale el seno de beta respecto de alfa? Pues al seno de alfa. ¿Y el coseno de beta a qué equivale? A menos el coseno de alfa. Más entre menos, menos. Y el seno entre el coseno es la tangente. La tangente de alfa. Así que la tangente de beta va a ser igual a menos la tangente de alfa. Voy con las razones trigonométricas inversas. Tengo la cosecante del ángulo beta. Cualquier cosecante es 1 partido el seno de ese ángulo. ¿El seno de beta a qué equivale? Pues al seno de alfa. ¿Y 1 partido el seno qué es? La cosecante de alfa. Así que la cosecante de beta es igual a la cosecante de alfa. Voy con la secante. La secante del ángulo beta va a ser igual a 1 partido del coseno de beta. El coseno de beta era igual a menos el coseno de alfa.
Más entre menos es menos y 1 partido del coseno es la secante de alfa. Así que la secante de beta va a ser menos la secante de alfa. Y por último, la cotangente de beta, cualquier cotangente, es 1 partido de la tangente, o lo que es lo mismo, el coseno de beta entre el seno de beta, porque es la inversa de esa tangente. ¿El coseno a qué equivale? A menos el coseno de alfa. ¿Y el seno de beta a qué equivale? Al seno de alfa. Más entre menos, menos, y coseno entre seno, cotangente de ese ángulo alfa. Así que la cotangente de beta es menos la cotangente de alfa. Y ya están todas las razones trigonométricas.